Yo comencé a hablar con Lorenzo de la posibilidad de escribir la segunda entrega de la serie de Manuela Mauri y yo le hice 3 peticiones. Y una de las peticiones era precisamente que no evitáramos el contexto de la pandemia. Yo tenía varios motivos para hacer esa petición, algunos de ellos eran personales, ¿no? Mi madre murió el 14 de marzo de 2020, murió justo al principio, el día que se anuncia el estado de alarma, y tuve la experiencia, como tantas personas durante estos 2 años, de tener que vivir un duelo en unas condiciones difíciles, especialmente pues, en ese primer confinamiento, ¿no? Donde no nos podíamos mover. Eso para mí pues, fue una experiencia bueno, que me marcó bastante, que yo tardé un tiempo en poder asimilar, pero quería de alguna manera en el libro poder dar testimonio de eso. Porque bueno, muchos hijos han perdido a sus padres durante la pandemia, se han quedado huérfanos, ha sido un proceso de muerte colectiva y pensaba que era importante contarlo. Para mí era importante a nivel personal, pero pensaba que también era un desafío. El duelo siempre ha estado muy presente en la literatura. Pienso, no sé, en Paul Auster, en La invención de la soledad, que es uno de los libros de él que más me gustan. Lo empieza a escribir cuando muere su padre, ¿no? La literatura ha tenido siempre una relación con el duelo y en este caso nos enfrentábamos, como he dicho, pues a la gestión de un duelo colectivo y pensaba que ese testimonio podía tener un valor. Eso desde el lado de vista, desde el punto de vista personal, ¿no? Desde el punto de vista más técnico, también empezamos a hablar de la novela y nosotros estábamos confinados juntos, por lo que eso es algo que marca la escritura de esta novela y que marca una diferencia con novelas que hemos hecho en otras ocasiones de escritura conjunta. Estábamos confinados juntos y eso también supuso un cambio, ¿no? A la hora de hacer este trabajo. Y otro punto era que efectivamente algo que caracteriza la literatura de Lorenzo, que ya caracteriza la serie de Bevilacqua Chamorro, y también esta serie de Manuela Mauri es que es muy realista, que los personajes envejecen en tiempo real y pensábamos que no podíamos contar que Manuela Mauri cumpliera 45 años sin hablar de la pandemia, ¿no? Porque era el contexto en el que estaba situado el libro. Hay algo más quizá que se puede decir, que es que, bueno, mientras estábamos confinados, aunque como trabajadores no esenciales que somos, estábamos en nuestra casa y no salíamos a la calle, sí que teníamos contacto con trabajadores esenciales, con gente que responde al perfil tanto de Manuela como de su pareja, ¿no? Que es un trabajador sanitario. Y digamos que en tiempo real, aunque no lo viéramos directamente, a través de nuestros amigos teníamos una información muy precisa de lo que estaba pasando en la calle. Por ejemplo, de cómo seguía habiendo crímenes. Al principio muy poquitos, ¿no? Porque la gente no salía a la calle. Pero bueno, los crímenes no se cometen en la calle, también suceden en los espacios privados, ¿no? Y las dificultades que tenía, por ejemplo, pues qué sé yo, toda la investigación desde el primer momento, ¿no? Cuando era un crimen violento y era un homicidio, que hubo algún homicidio durante la pandemia, simplemente el levantamiento del cadáver, entrar en una casa donde no se sabía si podía estar el virus o no estar el virus, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que la historia era interesante y que teníamos una información muy precisa que nos permitía contar la historia, ¿no? Y contarla bien y trasladarle al lector una investigación diferente, ¿no? No tanto hablarle de la pandemia, yo creo que todos estamos un poco cansados de la pandemia, pero sí contar cómo la vida sigue y sigue hasta en esos extremos excepcionales, incluso en una situación de pandemia y cómo afecta al trabajo de los policías. Luego hay otro detalle, ¿no? Que a mí me parece quizás relevante subrayar aquí, que es que efectivamente, como estaba implícito en tu pregunta, la literatura prefiere cierto distanciamiento. Uno puede hacer literatura, por ejemplo, qué sé yo, sobre la guerra civil, ¿no? Que hace muchos años ya, hay muchas fuentes, los hechos están muy sedimentados, cada uno tiene su visión, hay visiones muy contradictorias, pero bueno, también hay muy buenas fuentes, también se ha hecho un trabajo de reflexión. Yo el año pasado saqué una novela sobre la revolución de los comuneros, que es del siglo XVI. Hombre, han pasado 500 años. Eso te da muchas facilidades, ¿no? Para tomar esa distancia que te permite, si quieres, sublimar a través del relato literario lo que son los hechos que te inspiran. Y no es fácil que la literatura se pueda hacer tan en caliente, pero yo creo que esa es una de las virtudes de la novela negra, ¿no? Del género criminal, que ha desarrollado herramientas para hacer literatura, para hacer un ejercicio de construcción literaria a partir
de la contemporaneidad, ¿no? Y de la contemporaneidad incluso más inmediata. Eso me parece que es uno de los rasgos que caracterizan a la narrativa criminal, es uno de sus grandes activos y en este caso pues también quisimos aprovecharlo. El principio de la serie, como dices, queríamos inspirarnos en crímenes reales y quiero marcarlo de inspirarnos porque las novelas que escribimos no son true crime, no estamos contando cómo sucedió el crimen real. Pero sí que hay una base que nos sirve como anclaje a la realidad. En el primer libro, Si esto es una mujer, se inspira en un crimen real de una prostituta a manos de su cliente. ¿Por qué elegimos ese crimen? Porque estas cosas suceden y esas cosas hay que tenerlas presentes. Cuando abrimos el debate de la prostitución, pues tenemos que saber qué pasa. Lo que ocurre es que no suele estar en titulares, no suele tener mucha prensa, pero sí, hay prostitutas que mueren a manos de sus clientes. Lo que ocurre es que eso queda como muy velado, ¿no? Y ese caso nos interesaba en el primer libro para hablar cómo como sociedad nos autoengañamos con el tema de la prostitución. En España sigue siendo legal, lo era en 2019 cuando escribimos ese libro, lo sigue siendo ahora. Durante la pandemia se ha dado un suceso muy curioso, que hemos tenido todos los parques infantiles cerrados como escenarios de un crimen y todos los prostíbulos del país abiertos. Somos así de contradictorios en este país, ¿no? Entonces, esa inspiración del crimen real simplemente sucede, no nos hemos inventado nada, sucede, ¿no? Y ese primer crimen que contamos en el primer libro, pues tiene un anclaje en la realidad, como igualmente sucede en este segundo libro. De todos los crímenes que han sucedido durante la pandemia y durante el primer confinamiento, este que escogimos nos llamó mucho la atención porque está muy vinculado con, no se puede decir mucho sin desvelar el libro, con las relaciones entre padres e hijos, con la violencia intrafamiliar, con lo que sucedió en cada una de nuestras casas cuando cerramos la puerta y nos quedamos dentro de ellas, ¿no? Hay otra razón, además de cuestiones de verosimilitud, digamos que el relato criminal siempre implica un cierto viaje al horror, ¿no? A conductas humanas que nos inspiran horror. Cuando ese relato tiene unos presupuestos rigurosamente imaginarios, cuando incluso el horror se busca llevar al extremo de la crueldad, al extremo de la truculencia, al extremo de la violencia, a partir de ejercicios de invención, a partir de ejercicios de fabulación fantasiosa. Para mí, como lector, es una postura muy personal que puede no compartirse y que seguro no comparten muchos lectores, ¿no? Pero para mí en ese ejercicio hay una cierta dosis de frivolidad y de gratuidad, porque existe un horror verdadero, existe situaciones reales, conflictos reales, circunstancias y coyunturas reales que llevan a desencadenar el horror. Y a mí me interesa más indagar esa realidad que se traduce en un horror verdadero que no especular con horrores imaginarios por el gusto de llevarlos a extremos especialmente impactantes o especialmente impresionantes para el lector, ¿no? A mí, de hecho, no me gusta impresionar al lector con la violencia de los crímenes. Tanto en la primera novela como en la segunda, en esta, los crímenes son bastante crueles, violentos, incluso espantosos. Hay descuartizamiento en el primero, hay un acto de un tiro de gracia en el segundo, ¿no? Es decir, los cadáveres, las víctimas fueron rematadas, pero no nos lo hemos inventado para impresionar al lector. Es que hubo un crimen real que acabó en un descuartizamiento y hubo un crimen real en el que las dos víctimas fueron rematadas. Y nos interesa averiguar por qué se produce esa crueldad real. No tanto recrearnos en ella como presentársela al lector como un relato consistente de algo que es creíble, sobrecogedor, pero creíble. Mira, aquí me adelanto yo porque yo he hecho crónica criminal, además de novela negra, y en la crónica criminal tienes muchas restricciones, porque estás hablando del dolor de personas reales, porque a veces tú tienes convicciones personales que no te atreves a escribir en el relato, porque no tienes una prueba fidedigna
o porque piensas que si entras en esa hondura, al final le estás haciendo daño a un ser humano. Las víctimas de los crímenes reales dejan huérfanos, dejan viudas. Es decir, los criminales tienen madres. Es decir, si uno profundiza en exceso en lo que es la mente criminal o profundiza en exceso en lo que es el dolor de la víctima de un crimen real, tiene la sensación, primero, de que necesita tenerlo todo muy bien amarrado, ¿no? Y segundo, de que puede estar interfiriendo en una vida ajena y causando un daño que qué derecho tiene uno, ¿no? Que incluso en nombre de la verdad, ¿qué derecho tienes a causarle daño a un niño de 8 años que ha perdido a su madre, ¿no? Incluso en nombre de la verdad y de la justicia, ¿no? Digamos que en el proceso penal, donde tiene que salir todo a la luz, bueno, pues y además el proceso penal en España es público, pues tienen que salir todos los detalles, ¿no? Porque son necesarios para hacer justicia. Pero la literatura, a fin de cuentas, o incluso la propia crónica periodística, bueno, pues es un relato que no es 100% indispensable, ¿no? Es un ejercicio de profundización en la realidad. Y te planteas muchas veces eso, ¿dónde debo parar? La ficción te da la gran ventaja de que no tienes esas restricciones. Puedes entrar a fondo, puedes meterte en la parte más oscura de la mente del criminal, puedes llegar a los extremos más complejos, ¿no? Del dolor de una víctima. También otra cosa que a mí siempre me llama o me frena, ¿no? Es que en muchas historias criminales no hay papeles puros, ¿no? Es decir, no tienes personas 100% inocentes y personas 100% culpables. Muchas veces en la investigación de un crimen resulta que la víctima no era un ciudadano ejemplar, que la víctima no tenía una vida 100% irreprochable, ¿no? ¿Qué derecho tienes tú a entrar en todos esos detalles si es una víctima real para perjudicar a su familia? Sin embargo, en una ficción, pues puedes contar todo eso, ¿no? Y hacer que la ficción recoja todos los matices que puede tener una historia criminal. Sí, yo ahora quisiera hacer una pequeña aclaración porque estamos hablando de, bueno, pues del primer confinamiento, estamos hablando de dobles crímenes, hemos hablado de un crimen descuartizado en el primer libro, de ahora de 2 cadáveres rematados, Lorenzo ha mencionado el horror. Bueno, pese a todo, a mí me gustaría decir que no creo que La forja de una rebelde sea un libro apocalíptico, ni es ese el relato que hemos querido contar, porque No, voy no a lo es. empezar un poco de entrada. Me explico. Todo esto pasa a través del personaje principal, que es nuestra investigadora, que es Manuela Mauri, y lo que va viendo el lector, o lo que nos gustaría que fuera sintiendo, es cómo ha afectado todo esto, cómo le ha afectado a ella como persona, ¿no? Hay un deseo de humanizar al personaje, como hemos dicho, durante la pandemia y durante la etapa más dura de las restricciones se siguieron cometiendo crímenes y hubo gente que tenía que investigarlos con todas estas dificultades, ¿no? Pues nuestra protagonista está en ese escenario, ella tiene que investigar este doble crimen y lo que vamos viendo es como, bueno, pues todas estas cosas de las que estamos hablando van afectando en su vida. Cuando ella está teniendo las restricciones y problemas como todo el mundo. Yo ahora mismo estoy en el cuarto de mi hija porque no tengo otro espacio, se ven los juguetes por ahí. Bueno, ella tiene a sus hijos en casa, cosa que supone una logística mucho más complicada para ella, ¿no? Porque se tiene que ir a investigar un doble homicidio y tiene a sus hijos en casa sin colegio, ¿no? Entonces vamos viendo pues, cómo le afecta a ella esta triple jornada en la que nos vimos inmersos todos, ¿no? Conciliando nuestra vida personal, nuestra vida profesional y haciendo también de educadores de nuestros hijos, pues cómo le afecta a nuestra protagonista y cómo consigue avanzar para resolver ese doble homicidio. Respecto a la novela negra, yo en mi trayectoria individual, yo no escribo novela negra, yo soy poeta. Lo que me ha enseñado Lorenzo con este experimento de la escritura a las 4 manos, y yo le estoy muy agradecida, son muchísimos vínculos que existen y que han existido entre escritores, autores de novela negra que han sido poetas y han sido grandes poetas, como Agatha Christie, como Raymond Chandler, como Vázquez Montalbán, como Carlos Zanón. Hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de autores de novela negra que también son poetas. Él ha sacado esta parte de mí que sí que sin él no hubiera salido, y lo que me gusta de la novela negra es que es muy flexible. La pandemia llegó muy rápido a la poesía gracias a las redes sociales y gracias al formato de la poesía que lo permite, que permite compartir un tuit o compartir un poema de forma muy fácil. Compartir una novela ya es más difícil, sin embargo, la novela negra es uno de los primeros escenarios donde hemos visto presente la pandemia. Yo tenía una profesora de historia cultural que solía decir
que una sociedad no admite sus fracasos hasta que no llegan al cine y que un paso previo para llegar al cine suele ser la literatura. Algunas de las personas que han leído La forja de una rebelde nos dicen que se han emocionado mucho al ver todas esas pequeñas cosas que llevamos 2 años conviviendo con ellas, al ver las mascarillas en una novela, en el papel, en una hoja, ¿no? que los protagonistas llevan mascarillas como todos nosotros. Hasta ahora cogías un libro, veías una película y eran como ajenos al problema, ¿no? Y que eso les ha emocionado mucho, o que tenían que abrir las ventanas para poder hacer su trabajo, como todos nosotros, o que tenían que guardar las distancias, o que a un personaje en concreto pues se le muere su madre o se le muere un familiar, como nos ha pasado a tanta gente, ¿no? Y que eso les había emocionado mucho. Y eso es lo que nos aporta la novela negra, la posibilidad de contarlo en este otro marco que es la investigación de un doble crimen. Bueno, el personaje originariamente, digamos la invención original, es mía. El personaje nació en un relato que yo escribí que se llama Carabanchel Blues, que salió en una antología que se llama Madrid Negro, publicada por Siruela en el año 2016. Ahí Manuela era la protagonista de un relato de 15 páginas, una investigación de un homicidio en el barrio de Carabanchel. Digamos que nació con los trazos básicos de su personalidad, pues mujer, 2 hijos, que viene de un fracaso matrimonial, que tiene una relación complicada, conflictiva con su trabajo, que tampoco es del todo vocacional. Bueno, digamos que hay muchos rasgos que aparecen ahí. Pero cuando dio el salto a la novela, ¿no? Que lo dio entre otras cosas, pues porque lectores de ese cuento me plantearon a mí si lo podía considerar, ¿no? Me dijeron, este personaje quizá da para más, ¿no? Bueno, yo se lo comenté inmediatamente con Noemí, porque yo tenía mis dudas, sinceramente. Ella, que había leído el relato también, me respondió muy segura y muy rápidamente que sí podía ser un personaje de novela. Y a partir de ahí ya hemos empezado a trabajarlo juntos. A partir de ahí el personaje es de los dos y sobre esos pocos mimbres iniciales el personaje se ha ido llenando con las aportaciones de los dos. Y en cierto modo las aportaciones que cada uno hace tienen algo de inesperado para el otro, ¿no? Y tienes que gestionar esas aportaciones que el otro plantea y que no son para ti tan previsibles, ¿no? Porque vienen de otra imaginación. En este caso, la creación de este personaje es un poco más emocionante que la de esos que solo gestionas tú solo, ¿no? Tú a ti mismo es muy difícil que te sorprendas, vaya. Y sin embargo aquí eso también lo combinamos con que el personaje, por las aportaciones de uno y de otra, va teniendo unos rasgos y una personalidad propia que a partir de aquí, no voy a decir que te sorprendan o que se te vaya de las manos, eso nunca sucede, pero sí que tiene una dinámica que ya no está 100% sometida a tu control, ¿no? Y menos cuando además son dos voluntades las que están detrás. Manuela en la primera novela venía de algo muy traumático. Manuela empieza su andanza novelesca en un punto muy bajo, nada menos que de baja psicológica y completamente desacreditada ante todos sus compañeros. Eso lo supera y lo remonta a través de esa primera investigación y aquí tiene otras dificultades, ¿no? Y digamos que al personaje se le van oponiendo dificultades y esas dificultades, y eso sí le hemos hablado mucho, van haciendo evolucionar su carácter, ¿no? Por ejemplo, respecto de la Manuela del relato original, que es muy desabrida, que es un personaje muy poco complaciente consigo misma y con los demás, a medida que va cumpliendo años, va acumulando experiencias y demás, va suavizando ciertos perfiles, ¿no? Y eso es fruto del trabajo conjunto de ambos. Y bueno, tenemos un poco el itinerario posterior, lo tenemos más o menos prefigurado, pero también abierto. Yo eso es lo que he hecho con la otra serie que llevo en solitario, con la que llevo ya 25 años, ¿no? Siempre he tenido una idea del itinerario general, pero la vida ha cambiado mucho en estos 25 años. La sociedad española, el trabajo policial, 1000 cosas han cambiado mucho, ¿no? Creo que un personaje debes tener una idea de quién es, de hacia dónde va, pero también dejar un margen para que la realidad y la evolución de las cosas vayan haciendo su labor y vayan poniendo su aportación. Cuando nos preguntan cómo es lo de escribir a 4 manos, Lorenzo siempre dice que se hace con mucho cuidado y yo suelo decir que se hace con mucho cariño.
Y un poco, pues algunas cosas que ha comentado él, hablamos mucho del tema, pero sobre todo yo creo que ambos sabemos, él sabe muy bien lo que me interesa a mí del personaje y yo conozco también bastante de un poco de los hilos por donde quiere seguir Lorenzo. Por ejemplo, Lorenzo sabe que para mí el tema de la maternidad es muy importante y que además que creo que marca una diferencia con su serie de Bevilacqua y Chamorro. En la serie de Bevilacqua y Chamorro, el personaje de Chamorro no puede ser madre, por lo que esa maternidad no aparece. Es verdad que la paternidad de Bevilacqua ha estado siempre presente, pero una paternidad con una serie de condiciones. Él está separado, durante muchos libros lo hemos visto con su hijo, pero lo veíamos, quizá era una paternidad intermitente, por lo que por su trabajo y las condiciones del divorcio podían estar poco tiempo juntos, y ahora el hijo sigue presente en la serie, pero es mayor y ya es autónomo, incluso está en el cuerpo, entonces tienen ahí, y ha aparecido la maternidad en la serie de Lorenzo, y esto es muy curioso, pero con la madre de Bevilacqua, que ha estado presente toda la serie, ¿no? Pero a mí me interesa, y él lo sabe, abordarla desde otro punto, desde el punto de vista de la protagonista, que es una mujer, que es Manuela Mauri, y tiene 2 hijos, y por lo tanto tiene esa dificultad de conciliar su maternidad con su trabajo. Y ve cómo bueno, pues los conflictos que tiene en casa le afectan en el trabajo, como es normal, ¿no? Porque no tenemos muros y tabiques para separar las cosas, ¿no? Entonces, si tiene conflictos en su vida personal, o si tiene un problema con sus hijos, pues eso le afecta un poco a su trabajo, o si viene de una circunstancia difícil de su trabajo, lógicamente le afecta también cuando llega a casa, ¿no? Y ese era un escenario que me apetecía contar porque creo que en el siglo XXI la maternidad es un tema político. Solo tenemos que recordar a Rigoberta Bandini cantando una canción de una oda a las madres o a las madres que tienen caldo en la nevera, y la respuesta política que tiene esa canción, o enseñar un pecho, la respuesta política que tiene, ¿no? Entonces, a mí me interesa contar esa maternidad, no con un discurso pro maternidad, no se trata de eso, se trata de contar las dificultades, se trata de hacer un relato no ideal, se trata un poco de ir, bueno, no perpetuar el mito de la maternidad ideal que ha estado muy presente en la literatura durante mucho tiempo y que ha servido para constreñir a las mujeres, ¿no? Es dar un testimonio de una dificultad de conciliación que ha sido mayor durante la pandemia, y que también hay muchos ensayos que estudian eso, ¿no? Lo difícil que ha sido esa triple jornada durante la pandemia para muchas mujeres, porque la pandemia ha disparado la desigualdad y también la desigualdad de género, ¿no? Es ahí donde a mí me apetece centrar la mirada, contar estas dificultades, hacerlos de una forma humana, creíble, con la que muchas mujeres, bueno, pues puedan sentir pues que algunas de esas cosas, o de esas dificultades, o de esos conflictos que entre padres e hijos, los han vivido ellas también, y se reconozcan.